Recordemos que el pasado 20 de enero el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, presentaba a todos los mexicanos la compra de la refinería Deer Park en Texas a la empresa anglo-holandesa Shell. En ese entonces las críticas fueron persistentes contra la paraestatal y contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien con la compra de dicha planta pretendía disminuir la dependencia energética que sufre México principalmente con Estados Unidos. A 8 meses desde este histórico anuncio, hoy es importante preguntarse si realmente fue buena idea comprar Deer Park. Bueno, pues ponte cómodo porque a continuación te lo platico. Primero habría que decir que desde 1993, durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, Pemex había adquirido prácticamente el 50% de las acciones de Deer Park. Lo anterior como respuesta ante la acción de desmantelar la antigua refinería de Azcapotzalco, ya que representaba un foco de contaminación para la Ciudad de México. Desde entonces, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se propuso la encomienda de comprar el otro 50% de las acciones, con la finalidad de que la paraestatal Pemex tuviera el control pleno de la refinería y con el objetivo de alcanzar la tan anhelada autosuficiencia energética. Esta operación de compra tendría un costo aproximado de $600 millones y se efectuó de manera eficaz el pasado 20 de enero. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues por fortuna y para sorpresa de muchos, hasta el momento comprar Deer Park sí fue una buena idea, ya que en tan solo 6 meses las utilidades de la propia refinería cubrieron su costo total de 600 millones. De inicio, durante el primer trimestre de este año, Pemex informaba que la refinería tejana había generado una utilidad neta de $195 millones y para el segundo trimestre esta utilidad se incrementó exponencialmente hasta alcanzar los $551 millones. O sea que sumando estas cifras, durante el primer semestre del 2022, la refinería generó $749 millones de utilidad neta, por lo que se recuperó por completo la inversión inicial. Financieramente hablando, esto indica que comprar Deer Park fue una idea muy acertada, pero también es importante fijarse en los detalles. De inicio hay que aclarar que si bien el costo por adquirir el otro 50% de la refinería fue de 600 millones, esto no necesariamente representa el gasto total de la refinería, pues a este valor habría que sumarle una deuda de $980 millones que venía arrastrando Deer Park desde hace años, de modo que la inversión total por la planta ascendería a los $1.580 millones, por lo que de manera estricta, en este caso, considerando la deuda que tenía la refinería, digamos que todavía no se tiene el retorno total de la inversión. Pero en definitiva, si todo sigue como hasta ahora, el costo por adquirir Deer Park, incluyendo su deuda, estará cubierto para finales de este año. De hecho, será muy importante revisar los resultados del tercer trimestre que Pemex presentará próximamente. Y si no quieres perderte ese análisis, suscríbete al canal y activa la campanita justo ahora para que no te pierdas ningún video. En general, hasta ahora todo va excelente. Deer Park está dando altos márgenes de beneficio y tiene un nivel de procesamiento bastante bueno que asciende a los 280,000 barriles diarios de crudo y produce alrededor de 293,000 barriles diarios de productos petrolíferos como gasolina, diésel y turbocina. ¿Pero a qué se debe este buen rendimiento? Porque 3 años atrás la refinería había generado pérdidas. Desde el 2019 y hasta el 2021, Deer Park no veía beneficio en sus utilidades. ¿Acaso esto se debe al cambio de administración, pues ahora es dirigida por Pemex? Pues no, en realidad las pérdidas en los años anteriores se debieron en gran parte a las repercusiones causadas por la pandemia y a la momentánea guerra energética que se había desatado entre Rusia y Arabia Saudita. Y del mismo modo, la generación de estos grandes márgenes de utilidad que se observaron durante el primer semestre del año tampoco son causados por un cambio radical en la operatividad y administración de la refinería, sino que se provocaron tras el incremento sustancial en el precio de los combustibles. Para que tengas una idea sobre este incremento, en el segundo trimestre del 2021, el precio por el galón de gasolina en Estados Unidos rondaba los $2.92. Un año después, para el mismo periodo, pero ahora en 2022, el mismo galón costó alrededor de $7.48, por lo que hubo un incremento de casi el 157%. Y esto definitivamente explica las cuantiosas ganancias que ha obtenido Deer Park recientemente. Financieramente, la refinería tejana ha representado un gran acierto para Pemex y para el gobierno federal, pero hasta el momento las aportaciones de la refinería para alcanzar la soberanía energética son muy pocas, pues durante este segundo trimestre el 84% de la producción se quedó en Estados Unidos, aunque esperemos que esta situación se revierta de a poco, pues recordemos que al final Pemex apenas lleva operando la refinería unos cuantos meses y aún así las expectativas siguen siendo muy altas. Hasta el momento, invertir en Deer Park ha representado una operación muy rentable para México. En definitiva, al menos hoy podemos decir que ha sido un gran acierto y fue una muy buena idea.
pero lo importante es no cegarse. Hay que mencionar que si Deer Park funciona bien es porque desde siempre fue operada como una empresa, con la finalidad de obtener beneficios, y esperemos que así siga, pues si estas ganancias no son reinvertidas correctamente y tratan a la refinería como una nueva gallina de los huevos de oro como por décadas se trató a Pemex, las buenas noticias sobre esta refinería podrían durar poco. Así que Pemex tiene que actuar con cautela y como empresa, no como un ente gubernamental. También habrá que observar cómo se muestra la refinería ante escenarios adversos, pues hoy el beneficio surgió por el incremento en los precios de los combustibles, pero ¿qué pasará cuando estos se reajusten y reduzcan su valor? Al final, para que un negocio sea rentable se necesita frialdad y tomar buenas decisiones. En verdad esperemos que esta buena gestión se siga replicando en el futuro como hasta ahora. Finalmente, te toca a ti opinar sobre el tema en la caja de los comentarios, pues me encantaría leer tus opiniones. Y lo de siempre, regálame un me gusta si el video te ha parecido interesante, suscríbete al canal y finalmente no queda más que despedirme, así que hasta luego.